Aló, muy buenos días con todos. ¿Cómo se encuentran esta mañana? Hola Juan Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo van? ¿Qué ha pasado de bueno por su vida? Por su bajada. Haciendo sol. Está haciendo sol, yo tengo frío. Creo que me voy a enfermar. Espero que solo sea gripe. Bueno, como estoy un poquito enfermo, la verdad me siento un poquito mal. Entonces, vamos a tratar de agitar un poco la clase. ¿Listo? Entonces, el día de hoy teníamos una pequeña, bueno, como es la primera clase de la semana, teníamos una pequeña consulta, ¿no es verdad? Porque pues la anterior clase tuvimos oh no, ya hicimos consulta, a ver, déjenme pensar. ¿Ya hicimos la preparación? Estoy un poquito perdido. ¿Ya revisamos la preparación en ese grupo? Creo que no, ¿no? ¿Me confirman? ¿Aló? Creo que no. Creo que no. No, no hemos revisado. No, porque la última ha sido el 8. Ok, listo. Entonces vamos a arrancar con la preparación. Esta semana vamos a mirar lo que es el diseño de estribos y vamos a hablar, pues vamos a arrancar hablando un poco acerca de las generalidades, acerca del diseño de estribos y todos los temas relacionados. Perdón. Ay, perdón. Con este tema. ¿No? Uy, creo que me va a dar. Bueno, entonces, denme un segundo. Muestro la parte de la ruleta para poder hacer la presentación. ¿Ok? ¿Estamos listos? Entonces, la presentación para esta semana consistía en revisar cuáles son los criterios de predimensionamiento de los estribos, ¿no? Y bueno, les subí un pequeño documento pues para que se puedan guiar, ¿no? Pues vamos a arrancar con esa parte directamente. Juan Carlos, Dime. ¿puedo presentar yo? Pero creo que tú ya tienes tus dos. Ah, te falta ahí. Ah, no, ¿estás en esta lista? Sí. ¿Estás en esta Ajá. lista? Ya. Creo que sí, no sé. Dame un segundo. ¿Andrés Vélez? Ah, Andrés Vélez. ¿Está Andrés Vélez? Ya. Doménica. ¿Ve? ¿Sí ves? Dios es justo, ¿viste? Doménica, ¿querías presentar? Sí, ya te presento. ¿Me dejas compartir la pantalla por fin? Sí, dame un segundo. Ya, ahí deberías ya poder compartir. Entonces, tú nos vas a hablar en general de cuál es el procedimiento, otra persona, o sea, de cuáles son las consideraciones, los chequeos. Otra persona nos va a hablar de los estribos de los estribos de gravedad, y otra persona nos va a hablar de los estribos que son en voladizo. Y con eso continuamos. Ya. Entonces,
para la preparación yo encontré una tesis de la Universidad Central y me basé en esa, que era el predimensionamiento de estribos. Entonces nos decían, bueno, sabemos que los estribos son el apoyo de un puente que están sujetos a varios estados de flow o de los elementos de la estructura. Entonces teníamos que como primer paso, debemos seleccionar el tipo del estribo y estos dependen Perdona, Dome, se te las cortó condiciones del totalmente. lugar, de los costos. Ay, Dome, se te cortó. ahorita, Repite. Sí, desde... Y esto depende de... allá. Em, ya, y estos dependen de las condiciones del lugar, de los costos, de la geometría de la estructura y de la estética. Los tipos más comunes de los estribos son los de gravedad y los de voladizo. Aquí podemos ver el estribo de gravedad y aquí podemos ver el estribo en voladizo. Entonces luego tenemos una selección preliminar de las dimensiones que generalmente, por ejemplo, para el estribo en voladizo, tenemos estas dimensiones que es la altura total del estribo, el ancho total de la superficie del asiento del estribo, la altura del dedo, la altura del cabezal y el ancho de la zapata. Aquí se pueden observar las dimensiones que les acabo de nombrar, que son con las letras H y con la letra B. Y luego, para la verificación de este frente a momentos de volcamiento, de deslizamiento, de esfuerzos del suelo, resistencia de corte y flexión de los elementos. Entonces, dentro de este predimensionamiento existen 5 etapas constructivas para el análisis de prediseño. La etapa número 1 es el estribo construido bajo la acción de su peso propio, la presión del relleno de excesos de sobrecarga y la fuerza sísmica. Para la etapa 3 tenemos los accesos, el estribo y la superestructura construida. Es decir, la etapa 1 más el peso propio de la superestructura. Y para la etapa 4 tenemos el puente vacío bajo la acción sísmica, es decir, la etapa 3, que ya nombramos antes, pero más la fuerza sísmica. Y la etapa 5 es el puente en servicio, que sería la etapa 3, pero más la carga vehicular. Y en estas imágenes podemos observar el análisis de cada una de sus etapas. Luego tenemos lo que es la revisión de volcamiento y deslizamiento, que es la sumatoria de los momentos resistentes sobre los momentos de volcamiento, que deben ser mayor o igual a 1.5 o 2. De igual manera, la revisión del deslizamiento y también tenemos la revisión de presiones aceptables sobre el suelo de fundación. Y finalmente podemos, después de completar esta etapa de las 5 fases del prediseño, el diseño con las combinaciones críticas de carga para verificar la resistencia de corte y la flexión de los elementos. Ya, genial. La verdad está bastante completo, Dome. Muy amable, muchas gracias. Gracias, igual. A ver. Mónica, bien. Listo. Vamos a la siguiente. Ana. Ana. Imbaquingo. Ana Imbaquingo. Ok. Josué. Josué Batallas. Josué. Por acá hay alguien. No. Josué Batallas. Ok. Emir. Emir. Emir.
Freddy. Freddy Niño. Freddy Niño. Y bueno, pues creo que el último está lógico. ¿Quién es? Cristian. Cristian Andino. Cristian Andino. Cristian Andino. Bueno, ¿quién quiere voluntariamente explicarnos los requisitos para el diseño de un estribo de gravedad? Voluntariamente no. Bueno, entonces vamos a sacar 3 participantes más en la ruleta a ver qué encontramos por ahí. Ay, Domi. Explícanos, lo habías hecho bastante bien. Vale como 2 participaciones, ¿ves? A ver, le comparto de nuevo la pantalla. Sí, y contigo ya continuamos, ¿ya? Explícanos los dos, de las consideraciones de los de gravedad y de los de voladizo. Cosas específicas. Ay. Em, me preguntabas qué consideraciones para el diseño. Sí, por ejemplo, hay esas límites. ¿Qué es N, por ejemplo? ¿Qué es N? Ya, entonces, por ejemplo, lo que tenemos aquí es para un estribo en voladizo. Ujú. En este caso tenemos como H, que va a ser la altura total del estribo. Luego Ujú. tenemos B, que es el ancho total de la superficie del asiento del estribo, que en este caso podemos ver que es la parte de acá abajo, es la parte de, no sé si se puede ver, pero es este chiquito de aquí. Entonces sabemos que debe tener un mínimo de 20 a 30 centímetros, en donde tenemos que N debe ser N más el ancho de la junta de dilatación más los 10 centímetros, en donde N es el ancho mínimo según las restricciones sísmicas. Luego Ujú. también tenemos el dedo, el dedo, que se lo puede ver con la letra D, pero aquí no le podemos ver. Pero bueno, es la altura del dedal, que debe ser esta parte de aquí, supongo yo. Porque no estoy segura de eso, la verdad, cuál es. O sea, en esa parte es D, esta parte en el estribo de la gravedad, pero en voladizo supongo que no tenemos la altura del dedo. No. Ajá, entonces tenemos en el que es de estribo de gravedad, que es la Ujú. altura del dedo. Y luego también tenemos, por ejemplo, el ancho de la zapata y la altura del cabezal, que en este caso sí tenemos en el estribo de gravedad y en el estribo de voladizo. Y la de la zapata solamente tenemos en el estribo de voladizo, como se puede ver aquí, que es de 0.4H a 0.7H. Y ya. Ya, genial. Bueno, vamos a continuar. Gracias, Domi. Juanca, por si acaso yo también puedo exponer para recuperar una preparación. ¿Recuperar? No, o sea, O bueno, para dar una tercera preparación. si quieres, sí. A ver, dame un segundo. Dale. Pablo, Ya. Pablo, Sí. ¿vas a presentar? Sí, solo que, bueno, ahorita que leí bien, había que hacer una, como un mapa conceptual, ajá, y yo solo hice como que un PDF, solo escribí lo que encontré. Pero encontré una fórmula de N, que creo que era lo que estaba preguntando antes. Ya, por eso. ¿Quieres presentar? Mm, Bueno, sí. Dale. Ya, ahí están viendo mi pantalla. Ajá, sí. Ya, ajá, entonces, bueno, los de gravedad son hechos de concreto simple y esta era lo que encontré de las medidas mínimas como para predimensionar el muro.
Y está este de aquí, que sería h sobre 12, o mínimo 30 centímetros, siendo h la altura total del muro. ¿Y en N, dónde encontraste eso? este estaba en el libro. Ajá, Ah, sí. yo dije, están los mismos gráficos. Así, ajá, esto saqué del libro. Y Mira, entonces encontré, ajá, la fórmula de N también estaba ahí. Y es esta, creo que se tiene que poner en milímetros. Y se calcula N. Y ya, igual, explícame la fórmula, los parámetros de la fórmula N. ¿Y qué significa esa N? ya, N es esta distancia de aquí del muro, del estribo. La verdad, 200, no sé qué significan, No, no, pues pero, bueno, los parámetros, las variables, ¿no? Esos ya son vainas adimensionales. Ni yo sé qué significa ese 200, pero es parte de la regresión, ¿ya? ya, L es para puentes de un solo tramo. L es la longitud del tablero del puente, y si hay más de 2 tramos es la suma de los 2 tramos. H' es, es bueno, H' la verdad no sé qué es, pero sí estaba lo que era, pero creo que no le puse. Ok. Y S, la verdad tampoco sé qué es S. Ya, listo. Gracias, Pablo. Mm, ¿Le explico también los de abajo o solo ese? No, ahí está bien. No te preocupes. Continuemos con la clase para que ya vamos 20 minutos. ¿Listo? Listo. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de la parte de los estribos. Me disculparán si hoy no voy a escribir, más bien voy a como hacer una pequeña presentación, eh, confiando en que el internet colabore en la parte del copy-paste. A ver, tendremos esto. Entonces, en general, el concepto que son los estribos, digamos que cuando nosotros hablamos de los estribos, una parte muy importante es identificar cuál es la forma como los estribos transmiten la carga de la superestructura a la parte de la cimentación o al terreno, de alguna forma la irradian al terreno. ¿Listo? Entonces, esa parte es bastante importante porque dependiendo del tipo de estribo y del tipo de puente, yo puedo tener unos comportamientos un poco fuera o distintos a los que yo esperaría en general, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estribos, todo el mundo debería, ahorita a este nivel de la clase, identificar que los estribos son aquellos elementos que se encuentran en los extremos del puente. ¿Estamos de acuerdo? Y que pues me van a permitir el acceso al puente directamente y que de alguna forma unen lo que sería la carretera con la estructura como tal. ¿Sí? Entonces, eso es fundamental. Ahora, desde el punto de vista pues, de funcionamiento, vamos a decir que los estribos nos van a ayudar a transmitir cargas. Esa es su función principal. La transmisión de cargas. ¿Sí? Y van a ser encargados también, pues, del soporte vertical de lo que es la superestructura. ¿Sí? Esa es su función primordial. Ahora, quiero que piensen en el funcionamiento de un estribo que hace parte de un puente de vigas cajón, por decirlo, de vigas T, y del funcionamiento de un estribo de un puente que hace parte de un puente colgante. ¿Ya? Entonces, si ustedes lo piensan un poco, se van a dar cuenta que en el puente colgante, a diferencia del puente de vigas T, entonces yo voy a tener en los estribos los cables del puente. Entonces, los cables, como están sujetos a tensión, lo que están tratando es de salirse, ¿sí?, del terreno.
y reaccionan como una carga de tensión en donde el bloque del estribo lo que está es tratando de despegarse del suelo. En este caso, pues el terreno natural, más que recibir la carga, lo que está es evitando que, por contrapeso, pues el estribo no salga y quede colgando. ¿Sí? Eso es básicamente la diferencia. Mientras que en un puente de tipo de vigas cajón, pues yo voy a tener que directamente la carga de la superestructura se transfiere al estribo y el estribo la transfiere a lo que sería el terreno natural adyacente. Entonces, los dos tipos de estribos obviamente se diseñan para fuerzas distintas y por lo tanto su diseño va a ser completamente diferente. En el curso nos vamos a enfocar en el estribo más simple, que son dos de los que mencionaron hoy en la presentación, que serían pues los estribos de gravedad, en donde prácticamente son muros de gravedad, ¿no? De los cuales ustedes ya han tenido la oportunidad de diseñar un poco de pronto con, no sé ahorita si con Laura, ahorita ya no estoy bien enterado si es con Laura, con Pablo en cimentaciones, yo no sé con quién ven el diseño de muros de gravedad, ¿me podrían decir? Valdría la pena saber. Nosotros vimos con Laura y con Pablito, porque nos dieron mitad del semestre. Ya, exacto. Entonces, digamos que esa parte está limitada y todos los criterios de diseño van a estar enfocados al diseño de un muro de gravedad que retiene material, ¿sí? Pero que también soporta una carga en la parte superior. Lo que quiere decir, pues, de que ahí hay un efecto de una carga concentrada en un elemento de hormigón. Bueno, ya lo vamos a hablar un poco. ¿Listo? Entonces, primero, si hablamos de una pequeña clasificación, nosotros vamos a hablar de dos principales, o dos clasificaciones principales para estas estructuras. Los primeros que vamos a considerar van a ser los que llamamos los estribos de final abierto, ¿sí? Entonces, los estribos de final abierto van a ser aquellos estribos en los cuales va a existir una distancia desde el borde del estribo a el borde de lo que sería la vía, o si por ejemplo tenemos un puente sobre un cauce de agua, pues al cauce de agua. En este caso, pues la imagen que estamos mostrando, que estoy mostrando ahí, refleja la distancia h, que es la distancia que existe entre la pared del estribo y estos dos elementos, ¿no? Entonces, este tipo de estribos, digamos que tienen algunas características que son deseables desde el punto de vista del diseño, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues los estribos de este tipo van a tener un bajo costo. ¿Por qué? Pues porque como yo los incrusto directamente en el terreno, pues yo tengo que hacer cortes pequeños en el terreno natural y estos cortes resultan en bajos volúmenes de movimientos de tierra, que para puentes pues es una parte importante, ¿no? Además, como yo no corto mucho lo que es el terreno, tampoco tengo que conformar mucho, tampoco atrás, de pronto tengo que hacer un material de reemplazo en la parte de la espalda del estribo, pero por lo general el impacto que se genera ambiental debido a estos elementos, pues es bajo también. Eso es otra ventaja, otra característica en todo caso. Además, como yo tengo un espacio libre, pues yo voy a tener también la posibilidad de aumentar los carriles de la vía, o aumentar el cauce del río, o en todo caso, tengo una albura que me permite modificar lo que sería, o aprovechar un espacio adicional, ¿no? Entre el estribo y el elemento que yo estoy usando como flujo de cauce o como tránsito. ¿Listo? Entonces, también tiene algunos problemas y es
específicamente de que este tipo de estribo va a necesitar más espacio. Entonces, yo voy a necesitar más espacio y como necesito más espacio, pues a la larga no los voy a poder colocar dentro de la ciudad. Son estribos en los cuales no se utilizan para puentes dentro de la ciudad por el espacio que requieren, ¿no? Y aparte, pues como van a estar o se ubican tratando de ubicarlos de la forma que los dos queden dentro del terreno natural lo más a nivel posible, pues su distancia entre estribo y estribo final de la estructura, pues es grande. Y eso me trae otro problema y es que tengo luces grandes o me generan luces grandes entre los apoyos. Entonces nosotros sabemos ya en este punto que los puentes tienen, o su costo crece exponencialmente, ni siquiera lineal, en función de la luz. Entonces, esto hace pues, de que, dependiendo de las condiciones geográficas y de la geometría y las técnicas de construcción que tengan, yo deba de pronto cambiar el sistema del puente a unos sistemas más complejos para grandes luces, con los problemas que trae este tipo de decisiones. ¿Listo? Por cierto, chicos, me avisan si están... Ahorita no quiero escribir, pero creo si quieren, necesitan más tiempo para la parte de ¿Copiar? de anotar. Sí, perdón, hoy estoy un poquito lento, estoy medio como enfermito. Entonces me avisan ya, si necesitan un poco más de tiempo o lo que sea. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Puedo continuar? Sí. Ok, voy a tratar, de hecho no voy a tratar, estoy hablando lento, así que espero que tengan suficiente tiempo. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a hablar de los estribos de final, pues, que sería en este caso final cerrado, ¿sí? Entonces, los estribos de final cerrado, pues van a tener todo lo contrario de características a los de final abierto. Entonces, si yo tengo aquí mi estribo que en ambas imágenes las he pintado así o las he subrayado con ese colorcito azul, cian, ¿no? Digamos que la principal diferencia pues radica en que este tipo de estribos pues van a tener una distancia muy corta, de hecho nada, a lo que son el margen de la vía o el margen del puente. ¿Sí? Entonces, esa distancia, que es nada, pues también le supone algunos problemas. ¿Sí? Primero, yo ya no puedo considerar que el terreno o el terraplén que existía después, pues me ayude a hacer el equilibrio de la estructura, ¿se dan cuenta? Entonces, en estos estribos de final que era abierto, pues el mismo terraplén me ayudaba a hacer una fuerza estabilizante sobre la zapata para evitar el volcamiento del estribo. En estos de acá, de final cerrado, pues directamente yo tengo un bajo nivel de terreno y directamente yo tengo la superficie o de circulación o de flujo. Entonces ahí ya empiezo a tener algo. O ya empezaríamos a evaluar de que la cimentación pues va a necesitar tener un contrapeso muy grande en la parte posterior y yo voy a necesitar también una resistencia muy grande en la parte del vástago, del estribo. O sea, el estribo se vuelve ya un elemento un poco más grueso, ¿no? Ahora, al contrario que el anterior, pues debido a que necesitan poco espacio, pues yo los voy a usar dentro de la ciudad. Esa va a ser su principal aplicación. Y dentro de la aplicación dentro de la ciudad, pues también me trae algunas consecuencias. Y es que, como van a estar dentro de la ciudad, yo debo garantizar los gálibos mínimos verticales o, por ejemplo, los gálibos mínimos debajo del puente para la circulación de vehículos o para el flujo de agua. Y también, pues yo voy a necesitar garantizar los flujos, los gálibos horizontales, pues para permitir que los vehículos efectivamente puedan circular sobre este tipo de puente.
También trae otro problema. Si yo tengo vehículos directamente circulando por la parte inferior del puente, pues yo voy a tener también la probabilidad de que mi fundación pues reciba impactos por el choque de vehículos o por algún accidente o alguna cosa. Entonces, esto hace que por lo general yo necesite protegerlos, los estribos de este tipo de impactos. No puedo permitir que los estribos se dañen o tengan de alguna forma algún daño estructural, y eso hace de que tengan generalmente unos espesores grandes, tradicionalmente mayores a 4.5 metros. ¿Listo? Entonces, eso también, o mejor dicho, como otra característica también tienen de que debido a que la vía está totalmente pegada al estribo, pues yo voy a tener un problema para la ampliación, ya sea del cauce o de la vía. ¿Sí? Y cuando yo lo tengo en terreno natural, para hacer una vía a nivel, pues yo voy a necesitar también hacer un corte grande, dependiendo de qué altura necesito. Entonces, estamos hablando de que, recuerdan que el gálimo mínimo para el flujo de vehículos debajo del puente, pues era aproximadamente de 5 metros, 4.80, 4.50. ¿Recuerdan esos gálimos que vimos como al inicio del curso? ¿No? Entonces, si yo tengo alturas de 4.5 metros de alto que debe darse hasta la parte baja de la superestructura, pues ahí tengo que sumarle adicional la parte alta o el espesor de la superestructura. Entonces ya estamos hablando de que esos mínimos pueden estar hablando solamente en esos dos valores de una distancia entre la superficie del terreno, perdón, la superficie de rodadura y la parte superior del estribo de unos 6,50 metros, incluyendo los espesores que va a tener de la capa de relleno y una holgura que debe existir pues para que el estribo no quede, o mejor dicho, los vehículos no queden circulando sobre la cimentación del estribo. Pues yo voy a necesitar que esos estribos tengan una altura de al menos un valor importante ya de altura para poder circular o para poder tener el flujo de vehículos o botes. Entonces, eso hace también de que las paredes que yo requiera construir pues sean altas y los rellenos que yo tenga que realizar también sean bastante, y los reemplazos de material también. Entonces, eso trae algunas consecuencias. ¿Listo? Entonces, ya que hablamos de dos tipos de estribos, los final cerrado y abierto, fíjense que en cada imagen que les mostré aquí, yo me mostré dos tipos de estribos entre los de final cerrado y abierto. Entonces, tengo uno que es el de la izquierda, que es un estribo que está construido monolíticamente con la superestructura, igual en los estribos de final cerrado. Entonces vamos a hablar de esos estribos y mirar algunas características. Entonces, cuando hablamos de estos estribos, los vamos a denominar estribos monolíticos, primero que todo, ¿sí? O estribos diafragma. Esos estribos monolíticos o diafragmas, pues se van a caracterizar por la conexión rígida que existe entre la superestructura y el estribo, que hace de que no existan movimientos relativos entre el uno y el otro. Como se mueve la superestructura, ya sea vertical, lateral o lo que sea, pues se va a mover también el estribo. Entonces, esto supone también un problema desde el punto de vista de diseño, porque al existir compatibilidad de deformaciones entre la superestructura y el estribo, también existe transferencia de cargas. Por lo tanto, pues todas las cargas que sufre la superestructura también son transmitidas y las sufre el estribo. Lo que hace pues de que la evaluación de este tipo de cargas y más bien la transferencia
sea un tema un poco complejo de evaluar y que sí rige lo que sería el diseño del estribo. Entonces, por ejemplo, fuerzas como la fuerza centrífuga, la fuerza de frenado, lo que sería la parte de las deformaciones por temperatura, los gradientes de temperatura, ¿no? Lo que es el producto de la carga lateral debido al viento, al sismo, todos esos fenómenos se transmiten directamente al estribo y le van a causar deformaciones y fuerzas. Entonces, eso es bastante importante. Como los puentes tienen bastantes cargas que son longitudinales al puente, pues también los obliga a comportarse de una forma independiente y característicamente diferente de los estribos que vamos a ver después, ¿no? Ahora, todo no es malo, digamos que como todo en el diseño, algunas cosas son buenas y algunas cosas traen ventajas. Y una de las ventajas que nosotros tenemos en esta tipología es que supone bajos costos de construcción, porque pues directamente yo voy a coger y voy a fundir lo que sería la superestructura directamente con la subestructura. Y lo que va a pasar es que yo no necesito, por ejemplo, primero, colocar elementos adicionales como los apoyos elastoméricos o garantizar, por ejemplo, las llaves de cortante, debido a que pues ya no existe esa necesidad, ya el estribo se mueve igual o hace parte de la superestructura. También en el momento en que yo tengo un estribo completamente unido a la superestructura, pues ahorita vamos a hablar un poco también de eso, pero yo puedo suponer que el giro en el extremo de la superestructura pues ya está de alguna forma, no completamente empotrado, pero ya está de alguna forma restringido. Entonces, ustedes recordarán pues que si yo tengo, por ejemplo, una estructura, una luz, que se conecta a un punto en donde la restricción al giro existe, pues va a tener dos consecuencias. Primero, pues yo voy a tener en ese punto de conexión, pues un momento negativo, ¿no? Que hace que el hormigón en la parte superior esté funcionando a tensión, pero también yo tengo que el momento en el centro de la luz pegada al estribo, o la luz extrema, pues se disminuya, porque ya se redistribuyen las fuerzas y ya parte de ese momento lo toma el extremo del estribo, ¿sí? Entonces, eso, digamos que me genera también una ventaja. Otra ventaja está en que, por ejemplo, los desplazamientos relativos del puente, como se transmiten directamente también al estribo, pues los desplazamientos que yo voy a esperar de mi estribo ya no solamente son verticales, debido al peso propio y a la transferencia de estas cargas, sino que yo también me voy a poder ayudar a transmitir un poco del desplazamiento horizontal del puente, irradiando o haciendo reacción con el terreno natural que está detrás del estribo. Entonces, cuando el puente quiera desplazarse lateralmente, pues el puente va a encontrar oposición por el terreno que está compactado en la parte interna o trasera de la espalda del muro. ¿Listo? Entonces, este material, el terreno como tal, en el momento en que la espalda del muro, o perdón, en este caso la espalda del estribo, empiece a deformarse contra el terreno empieza a actuar o pasa de un estado de reposo, el suelo pasa de un estado de reposo a un estado, ¿qué? ¿Activo o pasivo? ¿Qué opinan? ¿Qué recuerdan de su clase? ¿Puedes repetir la pregunta, Juan Carlos? En el momento en que el puente o la superestructura empieza a desplazarse horizontalmente y como el estribo está pegado, entonces
en el momento que se desplaza lateralmente, el estribo empieza a reaccionar con el terreno que está atrás. Y entonces el suelo irradia energía y también pasa de un estado de reposo a un estado activo o pasivo. Esa es la pregunta. Estoy metiendo suelos aquí en esto, porque prácticamente el diseño de estribos es suelos. ¿A qué estado? O sea, el estribo haría un empuje pasivo y el terreno haría un empuje activo. Creo que es así, no me acuerdo bien. No, solo el suelo está en un estado, ¿sí? Nico, ¿te acuerdas? ¿Puedes repetir, por favor, todo? Porque me distraje un poquito escribiendo. Ya, la pregunta es, o el estado es, el estribo empuja al terreno. ¿El terreno entonces está en qué estado? ¿Activo, pasivo o en reposo? Si el estribo le empuja el terreno, está en estado pasivo. Activo es cuando el terreno ejerce una presión sobre el estribo para mover al estribo. Perfecto, ¿no? Entonces, recuerden que eso es fácil, recordarse, hagan una memotecnia, ¿no? Siempre el actor es el suelo. Si el suelo y la estructura, ninguno empuja al otro, entonces el suelo está en reposo, ¿estamos de acuerdo? Si el suelo empuja a la estructura, pues el suelo está activamente empujando la estructura, el suelo es activo. Y si la estructura empuja al suelo, pues entonces el suelo es pasivo. Recuerden eso, creo que es una forma fácil de verlo, ¿no? Siempre el suelo como actor. Entonces, el coeficiente de presión pasiva del suelo, o sea, cuando yo quiero empujar el suelo, es más grande y entonces quiere decir que yo tengo que hacer mucho más fuerza para poder desplazar una unidad de distancia cuando yo trato de empujar el suelo con una estructura. Entonces, eso irradia mucha energía. Lo que quiere decir que esa energía que se irradia, pues de alguna forma yo estoy haciendo de que sean menos las fuerzas que se transmiten a los elementos como tales, porque mucha de la fuerza se va a estar irradiando por el suelo. Entonces, eso digamos que es la principal ventaja. Pero, así como tiene ventajas, tiene desventajas, ¿no? Entonces, de las desventajas, vamos a tener también algunas. Entonces, en el momento en que yo cojo y hago reaccionar mi terreno trasero o mi material de relleno posterior al estribo, pues yo le estoy generando esfuerzos. Y eso me supone de que en este tipo de estructuras, como el terreno yo lo voy a diseñar para que irradie, entonces yo tengo que garantizar pues que el terreno esté adecuadamente compactado, que sea un material adecuado, ¿no? Generalmente, pues, si ustedes se dan cuenta, el material que se encuentra en las laderas, pues es un material de préstamo, es un material muy orgánico, una capa muy orgánico, es un material muy suelto. Entonces, generalmente yo voy a necesitar hacer reemplazo de material para lograr niveles de compactación suficientes que me permitan absorber esos esfuerzos de una manera uniforme sin afectar el talud como tal, ¿no? Entonces, eso ya empieza a ser un problema. Segundo, yo voy a tener que evaluar los esfuerzos en el terreno, porque pues si yo empujo a la estructura, pues la estructura responde, perdón, si yo empujo con la estructura al suelo, el suelo responde con una distribución de presiones que van a afectar al estribo y por lo tanto, pues yo tengo que de alguna forma evaluar esa distribución de presiones y eso también va a dificultar pues el avalúo de cargas para lo que es el diseño de los elementos, ¿no? Ahora, todo esto supone
Otros problemas, pues costos, ¿no? Entonces el material de reemplazo, pues me va a suponer un costo. El tiempo que me toma el diseño me va a suponer un costo. Pero, por ejemplo, el mantenimiento, el mantenimiento en general del estribo, también se complica debido a que si existen movimientos grandes en el puente, pues yo voy a tener también desplazamientos o problemas en las juntas de dilatación, en la losa de aproximación, de pronto problemas en el material de relleno, que yo voy a necesitar constantemente hacer un mantenimiento para garantizar nuevamente, pues de que la capacidad portante del material detrás del estribo, pues cumpla su función, que es irradiar fuerza, ¿no? Entonces, bueno, digamos que este tipo de estribos que son monolíticos, por todo esto que acabamos de hablar, son recomendados para puentes que tengan bajas longitudes, ¿sí? Entonces, puentes tipo losa, digamos de losa sobre vigas, distancias moderadas, pero hasta ahí, ¿no? Para puentes ya más grandes, pues los efectos de las fuerzas que soporta el puente ya empiezan a ser grandes también. Y por lo tanto, el diseño del estribo también empieza a complicarse. Entonces, para ese tipo de estribos, yo voy a tener los denominados estribos tipo silla, ¿sí? Entonces, ¿qué son? Los estribos que yo tenía por aquí, en las dos gráficas, hacia en la parte derecha. Entonces, los estribos tipo silla, ¿sí? Toman su nombre, pues, por la forma que tiene, ¿no? El estribo. El estribo tiene una forma como de L en la sección transversal, en donde se asienta lo que es la superestructura. Y ya vimos un poco cuando nosotros hablábamos de los estribos al inicio, de que eso tiene una razón de ser, ¿no es verdad? Entonces, yo voy a tener que, en la silla, voy a tener que colocar elementos como, por ejemplo, lo que llamamos los apoyos elastoméricos, los neoprenos. Y la parte de atrás va a ser un elemento que me va a servir como una llave de cortante, que su función va a ser directamente evitar que pues, el terreno se meta a la estructura. Porque pues si se mete suelo, material dentro de la estructura, pues eso va a generar problemas en el mantenimiento, humedad, animales, bueno, un montón de problemas que nosotros no queremos en general, ¿no? Entonces, eso, digamos que en estos estribos tipo silla, su principal diferencia es que los dos elementos son totalmente independientes, o sea, la superestructura y el estribo funcionan independientes. Y como están independientes, pues no todos los desplazamientos y tampoco no todas las fuerzas se transmiten de la superestructura al estribo, ¿no? Entonces yo con el neopreno o con los neoprenos que yo coloco, que son estos elementos flexibles para evitar el contacto directo de hormigón con hormigón, que no es deseable, pues esos neoprenos me van a permitir absorber un desplazamiento horizontal. Y si yo absorbo el desplazamiento horizontal, ya sea por fuerza centrífuga, fuerza de frenado, por temperatura, lo que sea, pues quiero decir que yo ya tengo un elemento que no se, o unas fuerzas que no se transmiten directamente al estribo como tal. La fuerza centrífuga o la fuerza de frenado se va a transmitir como una fuerza de cortante, pero pues yo ya no voy a tener una reacción en el muro posterior de lo que sería el estribo si yo hago o yo calculo de alguna forma la distancia que espero que tenga de dilatación o de movimiento y yo aíslo la superestructura una cierta distancia del espaldar del estribo. ¿Listo? Entonces, este tipo de conexiones o de apoyos, pues deben diseñarse, pero también me permite simplificar las fuerzas que yo necesito para el diseño de los elementos en general.
que es algo pues bastante requerido. Ahora, una cosa que sí es importante en este tipo de estribos es el cálculo de el ancho de la silla. ¿Listo? Entonces, por ahí, mi amigo Pablo nos estaba mostrando las ecuaciones. Entonces, nosotros mirábamos de que las ecuaciones, este n es exactamente el ancho que yo tengo aquí del asiento. No es exactamente ese ancho del asiento. Toca poner unas holguras, pero no. ¿Listo? Entonces, esa n, fíjense que tiene en cuenta unas longitudes, unas alturas y tiene una distancia de la luz, ¿no? Una distancia de la luz que está continua. Entonces, ¿de dónde sale esta ecuación? Pues no sé si de pronto con Fabricio ustedes tuvieron la posibilidad de hablar acerca en ingeniería sismo resistente, por cierto, perdón, del famoso sismo de Northridge en Estados Unidos. ¿Les ha comentado alguna vez acerca del sismo de Northridge? No, yo no me acuerdo. ¿No? Bueno, les voy a comentar un poco acerca de este sismo. Resulta que el sismo de Northridge, Pablito seguramente les tuvo que haber hablado de ese sismo cuando dieron diseño de acero, pero resulta que el sismo de Northridge fue un sismo que ocurrió en Estados Unidos y no hace mucho tiempo, realmente no me acuerdo el año, pero lo pudiéramos buscar por ahí, pero que cambió totalmente dos cosas. Primero, el estándar de diseño de puentes y segundo, el estándar de diseño de elementos de acero. A partir de ahí, las conexiones de elementos de acero tuvieron una investigación pero profunda. Y en los puentes, una de las cosas que más se investigó fue este tipo de fallos, que es la pérdida del asiento en puentes, ¿no? Entonces, resulta que se dieron cuenta de que uno de los principales fallos que tuvieron los puentes durante ese sismo es que aquellos que no eran continuos, por ejemplo, como el de la imagen superior, ¿sí? O se colapsaron en porciones debido al desplazamiento que ocurrió del puente y al poco espacio que había en la silla para acomodar los desplazamientos que se generaron, ¿sí? Entonces, a raíz de esos sismos, sale esta ecuación. Entonces, esta ecuación n es el ancho que yo debo de garantizar al menos, ¿sí? Y este ancho es el ancho mínimo. Si usted, por ejemplo, hace el análisis estructural del puente y coge y determina de que debido a la combinación de, no sé, temperaturas bajas con sismos o lo que sea, y desplazamientos de frenado, por ejemplo, el desplazamiento hace que la silla necesite más espacio, usted debe garantizarlo, pero al menos debe tener este valor. ¿Listo? Aquí, en Ecuador hace mucho, no hace mucho, que será un año y medio tal vez, durante la pandemia, hubo un problema así también en el oriente. No recuerdo específicamente en qué punto, pero hubo este tipo, y es muy común, es una de las fallas más comunes que ustedes pudieran conocer que ocurren en los puentes, ¿no? Entonces, ahora, este tipo de controles, pues se hacen de una forma lógica, teniendo en cuenta dos cosas. Primero, yo voy a controlar la distancia n
que va a ser la distancia total, ¿no? Del asiento del estribo. Pero recuerden que yo también debo dejar una altura S entre la superestructura y la espalda del estribo. ¿Para qué? Pues para que esa distancia S en conjunto con la deformación que permite los apoyos elastoméricos, pues me permita acomodar las fuerzas o los desplazamientos longitudinales o los desplazamientos transversales del puente, y así yo no transfiera lo que serían las fuerzas. Entonces, esa parte también es bastante importante, tener en cuenta de que la distancia o la holgura S más el desplazamiento que yo pueda esperar hacia un lado o hacia el otro del puente, eso debe ser mayor o al menos n, ¿no? O mejor dicho, n debe ser mayor a esa suma de esos dos valores. ¿Listo? De tal forma que no ocurran, pues, este tipo de problemas en el futuro. ¿Se entendió esa parte? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? Ok. Genial. Ahora, ¿qué más tenemos? Este tipo de estribos, o sea, los estribos que son tipo silla, van a tener un comportamiento que va a depender mucho de su altura. ¿Listo? Va a depender mucho de su altura. Entonces, Juan recuerden, Carlos, dime. una pequeña pregunta. Claro, sí. El otro día estábamos en la clase de hormigón pretensado y nos estaba contando el Fernando que para el puente del río Chiche se utilizaron en los apoyos del puente unos aisladores sísmicos. Eso, por ejemplo, en estos estribos de tipo silla se puede utilizar el mismo tipo de aislante o sea, de aisladores sísmicos que se utilizan en ese tipo de puentes, o no son necesarios. No, verás, lo que pasa es que el concepto de, hay que primero diferenciar qué es un apoyo elastomérico y qué es un aislador sísmico, ¿ya? Entonces, el apoyo elastomérico solamente es un caucho, ¿ya? Que tú lo colocas para acomodar pequeñas deformaciones, ¿ya? Esos apoyos elastoméricos no disipan energía, ¿ya? Porque son un caucho como tal. Lo que quiere decir que desde el punto de vista estructural, esa estructura apoyada sobre el apoyo elastomérico, ¿sí? Transmite carga y la rigidez de la estructura se mantiene igual, como si estuviera con un apoyo simple en ese punto. ¿Estamos de acuerdo? Eso es un caucho. Es un caucho, no es nada más. ¿Listo? Ahora, el aislamiento sísmico es otra cosa. Cuando nosotros hablamos de aislamiento sísmico, me imagino que de pronto, pues si les habló algo o sea, les habló Fernando acerca de esto, pues les explico de pronto un poco el concepto de por qué yo quiero aislar una estructura, ¿no? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un espectro de aceleración, ¿sí? El espectro de aceleración es algo así, ¿estamos de acuerdo? Esto es el periodo y esto es el SSUA. El aislamiento sísmico lo que hace es que si una estructura está en este nivel de periodo, un periodo inicial, pues yo al ponerlo sobre cauchos, unos cauchos especiales, lo que va a hacer es que va a flexibilizar la estructura. Entonces, haz de cuenta de que si yo tengo mi puente, aquí tengo mis estribos, estos estribos cuentan como apoyos, digamos, de primer grado. ¿Estamos? Cuando yo pongo apoyos elastoméricos o pongo esos, perdón, disipadores, ¿sí? Esto es como que no tuviera apoyos. Y entonces toda la rigidez se concentra en la rigidez que aportan las columnas.
¿Cachas? Entonces yo perdí rigidez en mi estructura y como tengo la misma masa y tengo menor rigidez, entonces mi periodo crece. Haciendo de que mi estructura venga acá. ¿Cachan? Entonces, ¿qué pasó? Pues que hubo una disminución de la aceleración que soporta mi estructura, porque es una estructura de mayor periodo y por lo tanto sufre menos fuerza sísmica. ¿Cachas? Pero entonces, aquí ocurre ese otro problema, y es que es en un espectro de desplazamientos, en cambio, el espectro de desplazamientos es al revés, es algo así. Entonces, antes, en la estructura más rígida, tú esperabas un desplazamiento por acá. Pero ahora, como la flexibilizaste, tú tienes un desplazamiento por acá. Para este periodo que es flexible. Entonces, esa flexibilidad es lo que tú, o mejor dicho, ese desplazamiento es el que tú tienes que acomodar en tu estribo. No sé si ahí te contesté. Sí, o sea, sí entendí. Ya, pero ¿te contesté o no? O sea, mi pregunta era si es que yo hubiera utilizado estos aisladores, me hubiera cumplido la misma función que lo que estaba utilizando de estos como cauchitos, ¿o no? ¿Cumple la misma función? Sí. Pero el desplazamiento que permiten los aisladores es mucho, o sea, está diseñado para que sea muchísimo más grande. Los aisladores tienen mayor capacidad de desplazamiento. Entonces tú debes considerar esas capacidades de desplazamiento pues cuando haces el diseño del asiento del estribo. ¿Mejor? Ahí sí. Ahí sí. Listo, Ya. gracias. Genial. Bueno. Eh, digamos que en puentes la parte de los aisladores es bastante interesante porque yo, por ejemplo, digamos, yo no sabía que ese puente tenía aisladores, pero supondría, si yo lo hubiera diseñado, que solamente los hubiera puesto en la parte de las columnas más cortas, o sea, en la parte de los estribos. Porque ya las otras columnas son lo suficientemente flexibles para que pues se uniformice un poco las deformaciones. ¿Dónde están los aisladores? ¿Todos tienen aisladores? ¿Les dijo eso? ¿Dónde tienen los aisladores? ¿Me escuchan? ¿Aló? Según entiendo, Juan Carlos, estaban solo en los puntos de apoyo como ese emboladizo asimétrico, tiene justamente ese apoyo triangular, que es lo que le permite soportar y el aislamiento sísmico está ahí en esa En configuración, esa esa columna. estructura triangular. Sí, esa columna. Ajá. La que es inclinada. Ahí. Sí, Interesante. porque se unen las dos, se unen en un mismo punto y en ese punto me parece que está el aislador sísmico. Ah, ya. Interesante. Yo no, la verdad no he tenido la oportunidad de hablar con Fernando acerca de eso. Lo único que sé es lo que les cuenta a ustedes que me cuentan a mí. Pero bueno. Listo. Entonces, continuando con esto, vamos a decir que a medida que este tipo de estribos crecen en altura, van a tener también un comportamiento un poco distinto desde el punto de vista del apoyo y de la transferencia de carga que tienen. ¿Listo? Entonces resulta que como estos estribos de un lado son totalmente libres y del otro lado tienen el relleno, si yo tengo un estribo muy alto, ese estribo empieza a funcionar como una columna en voladizo. Para todo efecto, una columna en voladizo, pues, va a tener una deformación, así como yo la veo aquí. Y en el momento que el estribo, pues, se quiera mover, si esa columna en voladizo es muy alta, pues no va a haber manera que yo con el terreno natural pueda impedir que la estructura se desplace lateralmente y va a sufrir deformaciones. ¿Listo? Entonces, esas deformaciones, ¿sí? Podríamos, digamos,
resumirlas en lo siguiente. Para estribos de baja altura, pues este tipo de estribos de baja altura van a generar mayor resistencia debido a que la columna pues tiene una menor longitud y por lo tanto es una columna más rígida. ¿Listo? Mientras que cuando yo tengo estribos de mayor altura, pues va a pasar todo lo contrario. La rigidez del estribo va a empezar a ser algo importante para toda la evaluación de qué tan, cómo es el apoyo, cómo yo voy a considerar el apoyo en la parte trasera del estribo. Entonces, todas ese tipo de cositas van a empezar a afectar lo que sería el diseño de estos elementos. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? Genial. Hoy vamos a acabar No, un Juan poquito. Carlos. Gracias, Diego. Hoy vamos a acabar 10 minutos antes, por dos razones. Esto era lo que estaba planeado para esta clase, y más que todo porque de verdad me siento un poquito mal. ¿Listo? Entonces, y ya es viernes, y el cuerpo lo sabe, quiero descansar. Entonces, que tengan un excelente resto de día. Terminamos la clase ahorita y nos vemos de aquí el día lunes con ustedes, ¿no? Que tengan un excelente fin de semana y ojalá puedan descansar. Yo sé que ya estamos en la recta final, pero ojalá puedan descansar. Ah, Diego, por cierto, estábamos hablando acerca de tu tesis. Justo ya encontré las rutinas y también encontré el shake. El shake. No sé, si quieres verle más tarde, ahorita voy a entrar a atención a estudiantes. Pues si le quieres ver más tarde, le podemos echar una mirada a ver qué resulta. Todavía sigo curioso con eso, a ver qué pasa. ¿Tienes tiempo? Si no, pues... Listo, Juan Carlos. Ahorita empiezas sus horarios de oficina. O sea, yo ahorita voy a descansar un rato que tuve clases desde las 8:30 porque tenía que reponer otra hora con el otro curso, pero a las 11:30 me conecto. Ya, A Juan las, Carlos. a las 11:30 va a estar el Juan Gómez. Tengo una reunión con él, pero voy a estar hasta la 1. Si te conectas tipo, yo creo que tipo 12 por ahí. Está. Ya, Juan Carlos. ¿Listo? Gracias. Bueno. Listo, chicos. Entonces, que tengan un excelente fin de semana con el resto y cuídense. Que estén muy bien. Gracias, Juan Carlos. Chao, Juan Chao. Carlos. Muchas Juan gracias. Carlos. Chao, Juan Carlos. Chao, chao.